y ha lanzado con este estreno en Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra, en principio. Editorial Galaxia ha lanzado la novela en castellano con la cara de los protagonistas de la película. Ya sabéis que en Galicia es uno de los clásicos que conoce todo gallego y gallega. Desde los años 80 era lectura obligatoria primero y segundo de bachillerato. Ahora no es obligatoria, pero siguen todos los profesores recomendando estudiando la novela. De hecho, en esta película, una de las cosas más impresionantes es que es una película que ha metido 4 generaciones. En fin, los adolescentes iban a ver la película y obligaban a sus padres a verla, y al final iban los padres y después los abuelos. Bueno, que tenemos detrás de la película una de las grandes novelas de la literatura universal que, por desgracia, no se conoce en el resto del Estado por las malas políticas educativas desde el franquismo y todo esto de la restauración borbónica, que no es capaz un Estado de que sus alumnos y alumnas conozcan las grandes obras que tienen en el propio Estado. En este caso, la Esmorga de Eduardo Blancomor, porque escribe en gallego y entonces el escribe en gallego no es posible que llegue al sistema de enseñanza de este país. Un desastre de este Estado. Como me imagino el gran desconocimiento que tendrán los gallegos y gallegas de la literatura catalana o de literatura de euskadi. Es una desgracia que creo que debíamos intentar solucionar, y el cine puede de alguna forma empujar y ayudar a que lleguemos a conocer las grandes obras que tenemos en el Estado, ¿no? Aunque se estén escritas en otras lenguas diferentes a la castellana. Nada, ahora para mí lo interesante de todo esto sería que vosotros, si queréis decir algo. Bueno, nada, muchas gracias por asistir y ver esta película. A Miguel, a mí, como gallegos, nos hace mucha ilusión que esto se pueda ver fuera de Galicia, porque creo que la reacción es muy distinta. La reacción allí fue espléndida, pero entiendo que es un texto muy especial, que es un texto de la Galicia profunda. Yo creo que esta es la película que esa novela necesitaba, y quizás para esta película también era necesaria esa novela. Vosotros preguntaréis sobre la película. Es una película que tiene mucho que ver, yo os lo puedo decir, con mis antepasados. Supongo que conoce Miguel también. Mi familia es de cerca de donde se graba, de ese círculo de la Esmorga, de Ourense profundo. Y creo que aquí en esta película mostramos además esa Galicia interior, que aunque se grabó bastante cine en Galicia, hasta ahora no salió. Que deciros simplemente nada, que es una historia que nosotros entendemos muy bien, que vosotros opinaréis. Si a vosotros os llega al corazón esa historia circular, fatalista, ese destino, esa especie de amor-odio que el propio autor demuestra dándole vida a estos 3 animales que libera durante 24 horas y que los llevaba él mismo adentro. Que yo particularmente pienso que es parte del ADN que tenemos los gallegos en nuestra historia, y que vamos intentando solucionar poco a poco, pero que aún no lo conseguimos, y por eso refleja muy bien el espíritu de estos personajes. Y nada más. Sigo hablando de personajes, luego si quieres comentar todo desde la edición de la novela, pero seguimos con la peli, pues en esa línea de ponerle cara a estos personajes que son muy conocidos en el acervo cultural gallego, y que ahora, pues con esta salida hacia afuera, pues, también se pueden proyectar este espíritu de Blancomor, el amigo de Lorca, esta novela moderna, universal, destilada un poco en el alambique de Galicia. Y es una película que, de atmósfera, de personajes, de atmósfera, yo diría que líquida, en el sentido de que tiene mucha agua, aparente, la transparencia se vuelve densa, y tienes el agua que moja por afuera, el aguardiente que hierve por adentro, y luego también el agua del río, el río que va, y estos personajes que van a contracorriente hacia un fatalismo
que van a contrapelo. Si el río va de izquierda a derecha, ellos van de derecha a izquierda. Y es un poco la historia de la peli. Luego, si queréis en un coloquio, hablamos un poquito más para no extendernos ahora aquí. Si os apetece preguntar algo concreto, le paso la palabra a Francisco. Bueno, pues desde el punto de vista editorial, lo único que podemos añadir es nuestro agradecimiento a Ignacio Vilar por atreverse con una historia como La Asmorga. Cuando hace años en la editorial Galaxia tuvimos noticia de que a Ignacio se le pasaba esto por la cabeza, yo me asusté un poco en el sentido de que, bueno, aquí en Cataluña quizás no lo sabéis, pero aquí estamos para decíroslo y Ignacio lo dijo antes. En Galicia, Asmorga es la gran novela, es la gran novela de Galicia. Hay muy buena literatura galega, hay grandes novelistas en Galicia, pero Asmorga está en una división claramente superior. Es una novela que todos los gallegos y gallegas tenemos una idea de Asmorga. Yo tenía una idea de cada uno de estos tres personajes. Cuando en la editorial tuvimos la suerte de ver un primer montaje, que no fue definitivo, un montaje que duraba más minutos, sin música, todavía con muchas cosas que perfilar, directamente ya nos dimos cuenta de que Ignacio Vilar había hecho una grandísima película. Porque a los 5 minutos, los tres personajes que todos los gallegos y gallegas tenemos en la cabeza, tenemos una idea de cada uno de ellos, pues ya eran Miguel de Lira, ya era Antonio Durán Morris y ya era Carra Lejalde. No podían ser otros y creo que nunca nadie va a poder ser otros más que ellos tres, ¿no? Creo que han hecho una película muy galega, pero han hecho una película sobre todo muy universal, muy valiente y muy universal. Y estoy absolutamente convencido que Eduardo Blanco Amor, que fue un grandísimo escritor, si estuviese hoy sentado ahí viendo por primera vez esta película, pues le diría a los tres actores y a Ignacio, a todo el equipo, pero en especial a ellos tres, a Ignacio, les daría las gracias, sin duda. Vale, pues si queréis, pasamos el micro, somos tan libres que también puede ser sin micro si os apetece abordar algún aspecto de la peli. Cine en estado puro, ¿cómo os metéis en la piel de estos personajes tan singulares, tan profundos? Bueno, te lo puedo decir como director, para mí era lo más difícil meterme en esta historia, era precisamente es una película de personajes, de tres además. Fue muy difícil, estuve 3 meses buscando los actores que harían de estos personajes, porque no solo era buscar un actor, sino era buscar el actor y la relación de los tres. Yo para eso, en esos 3 meses, tuve la suerte de encontrar a Morris, a Miguel y a Carra, y después tuvimos 15 días, esto no se hace normalmente en el cine, Carra, que lleva más de 45 películas, que ha dicho que nunca lo había hecho, nos encerramos en una residencia de Moncarballiño, cerca de Ourense, una residencia que nosotros llamábamos El Resplandor, porque Carra decía, joder, lo único que podéis hablar con una araña que tengo allí, porque no había ni televisión ni nada, ¿no? Y esos 15 días creo que fueron fundamentales porque teníamos el guión en la mesa, la novela al lado, y estábamos 12 horas diarias hablando de la historia de cada personaje y la relación de ellos, ¿no? Incluso matices en los diálogos, está muy estudiado. Para mí el cine, yo pongo todo en función de la historia, desde la dirección de fotos a arte, para el lenguaje, el idioma está muy trabajado. Este gallego no es el gallego que se habla ahora, es un gallego de los años 50, con palabras que ya están en desuso, pero para mí es fundamental como la ambientación o el vestuario, maquillaje. El idioma tiene que... ¿no? Es una historia como esta sería increíble que hablara un gallego del gallego que hablamos ahora, ¿no? Y en esos 15 días salió todo eso, salían estas palabras, trabajábamos con Miguel, cada palabra, estábamos ahí como 15 minutos estudiándola, viendo sus significados. Fue intenso, duro, emocionante. Sí, hubo un proceso incluso de adaptación del guión que finalmente fue nominado a los Goya y en el cual también participamos, no solo somos intérpretes de la peli, sino que creo que también en esos 15 días sobre todo participamos en esa adaptación de guión, ese guión adaptado, porque aportábamos muchas cosas ya, por eso cuando empezamos a rodar lo teníamos bastante claro y era fundamental arrancar
con esa unidad de estilo y con esa creación de atmósfera y sabiendo que éramos un 3x1. Entonces el trabajo era dejar de lado tu parte de protagonismo y ensamblarte en un trío. Y tampoco hay tantas pelis de tríos, hay más de dúos, etc. El trío es una fórmula muy interesante pero inestable. Es mejor 4 o 2. El trío es cabrón en ese sentido, entonces puede quedar descompensado con mucha facilidad. Y en mi caso fue dejarme llevar también por la energía, por los criterios de Monchi de Carra, siempre con la batuta de Ignacio también, sabiendo entender que esto tenía que ser una peli de personajes, no una peli de Tour Galicia, donde sí, los exteriores naturales, etcétera, a veces aportan mucho a la peli, pero que no aporten tanto hasta el punto de que la coman, de que la absorban. Eso fue también nuestra pelea, Ignacio. Es muy importante que es una peli de personaje. Los personajes pueden entrar de nuca, de frente, de lado, de lo que sea, pero siempre le tienen que llevar a la acción. Y los personajes es un 3 en 1, es un 3 por un banco, que creo que el hecho de conseguir de que tenga ese equilibrio, salimos ganando los tres. En la medida que uno de nosotros hubiera brillado mucho más y otro, pues perderíamos todos. Es un equilibrio de película muy difícil, pero que este trabajo previo fue fundamental. Y luego nuestra coordinación. Estábamos metidos en personaje permanentemente. Realmente esta foto que está aquí atrás, que es la que finalmente salió en el cartel más gordo de la promo, esta foto no es de rodaje. O sea, era un momento de impasse que estábamos entre una toma y otra, y alguien nos pidió sacar una foto. Bueno, pues sacamos una foto. Bueno, fotógrafo. Bueno, un fotógrafo de tal, pero que no es un fotograma de la peli, que lo parece. Pero te da una idea de lo concentrados y lo metidos que estábamos en la peli en todo momento. O sea, el tiempo de rodaje de Asmorga fue total. Que no pasan muchas pelis, entras, sales, y aquí yo creo que estábamos siempre en rato. Bueno, yo presentaría para mí, desde mi punto de vista, cómo enfrentamos estos personajes. Lo difícil quizás fue desnudarse un poco ante la cámara, ¿no? Aquí no existía esa planificación tan clara. De mañana hacemos 2 cortos tuyos, un contraplano y esto, sino mañana recreamos esta situación en la bodega. Esta situación dura 6 horas, os bebéis 3 botellas de aguardiente, y eso unido a que en nuestro trabajo de mesa, ese que hicimos durante 15 días, nuestra mayor preocupación era sacar texto que pudiese sobrar y llenar eso todo con miradas, con silencios y con ese viaje interior hacia el adentro de los personajes. Esa fue una de las cosas con las que trabajé mucho sin darme cuenta. Ahora podría escribirlo como un método, pero recordándolo fue un poco así. Yo veo esta novela como este relato aquí, como estos 3 personajes que siempre van los 3, esos 3 pies para el banco, confrontados con la propia sociedad, con el Orense de aquel tiempo, etc. Pero sin embargo, entre Ignacio, Miguel, Carra y yo, nos fuimos más al viaje interior de esos personajes. Es decir, existe ya menos Orense, ellos deambulan por allí, pero están solos, beben solos, se miran, hay silencios, entonces es como un viaje más interno aún. Ya la Asmorga plantea un viaje interno de cojones, ¿no? Pero ya es en soledad total, por así decirlo. Sí, yo por ejemplo, una de las puestas en escena era que nosotros, la cámara nunca iba eran ellos los que nos llevaban de un lado para otro, siempre íbamos detrás, siempre nos metían en los lugares que iban. Sí, le da una suerte de tratamiento de cine documental casi por momentos, aunque es una ficción clarísima, pero tal y como está la foto y cómo funciona la cámara, por momentos podría ser creíble y real, es casi documental, tiene ese aire. Se coloca a medio camino entre el nuevo cine y el viejo cine. Ahí es desconcertante. Ya la novela es moderna y la peli queda también un punto, porque tú dices, no, es una peli clásica, pero es que tampoco no es clásica, exactamente. Esto ya es hablar un poco de cine, pero no sé, aquí ahora hay 2 pelis en cartel, bueno, 4 en los cines Girona de Galicia en este momento, es
una animación, otra de nuevo cine galego, Altas Prisiones, otra Inclasificable Little Galicia, Asmorga, que sería el clásico, digamos, en esa terna de pelis, pero tampoco te crees que es tan clásica Asmorga. Está, bueno, representa ahí un poco la forma de hacer cine en Galicia ahora mismo, que sí, aunque te planteas un clásico, luego, como el dire de fotos como es, el equipo de arte son como son, los actores somos como somos, acaba por salir un producto destilado bastante diferente a lo que te puedes esperar. Y yo creo que honesto y brutal en este caso, ¿no? Yo creo que tiene una cosa muy bonita de interpretación, perdón que os lo que me olvidé de deciroslo, y de dificultoso que es hacer una película entera, 1 hora y 20 minutos, no de borrachos, desmorgantes, porque si esta película llega a ser de borrachos sería un coñazo, sería insoportable, porque puedes aguantarlo 5 minutos y diría ese humor que nosotros tampoco pretendemos, pero la Asmorga es como una juerga, es como una borrachera mucho más profunda. A lo mejor a vosotros os define más la palabra esmorgante, que siguen existiendo en Galicia, que son esos personajes de No te juntes con ellos, que como esto siempre acaba mal, porque la vida entera es una esmorga y se toman la vida, se la beben a tragos, a borbotones. Y entonces tiene ese componente clásico, ¿no? Pues yo creo que estoy muy contento de haber llegado a ese punto, luego guste o no la película, a ese punto de credibilidad que no es una simple borrachera, es un estado de ánimo, bien diría, de principio a fin, ¿no? Los personajes son esa detritus, esa escoria social casi, se plantean como tal, pero es como a veces hacemos el chilín del aguardiente, que se hace del bagazo, ya se quitó el vino de la uva, eso ya prácticamente es para tirar, pero aún de ese material en fase de descomposición, aún bien cocinado en el alambique, etcétera, con serpentina, aún conseguimos que se destile ese líquido blanco, esa agua ardiente que nadie se la espera, que es un milagro de la alquimia, como también un poco el viaje de estos personajes, es una explosión, una última explosión antes del fatalismo, ¿no? Decís que es un reflejo, la novela y la película del alma, de la forma de ser de los gallegos, es muy oscura, no sé. Sí. No sé si es por la época o... No, es que llevamos séculos oscuros, podríamos decir, ¿sabes? Llevamos siglos oscuros y entonces nos ha afectado la luz, los galegos y galegas. Nos afecta, claro. Esos siglos oscuros significan que estamos en un momento difícil para nuestra cultura, nuestro idioma, para nosotros mismos, como seres que somos, ¿no? Y entonces aquí está nuestro espejo, que Eduardo ya supo escribir también, ¿no? Sí, yo creo que Eduardo habla de nosotros. Eso es lo que me interesó a mí de la novela. Y no solo hablaba de nosotros, sino también hablaba de mí, ¿no? Yo hago cine de autor, esta es una mirada mía personal de la obra, siempre respetando el espíritu, porque es fundamental, porque estaba ahí. Pero yo, leyendo la novela, de pronto vi cómo se convertía en un espejo, ¿no? Y después, en la medida que fui conociendo más mi país, de pronto también se convirtió en el espejo de no solo mío, sino de todos los gallegos y gallegas, por lo menos así lo he visto yo. Y todo esto que está aquí, que está en la novela, bueno, mis años de galego, de alguna forma han percorrido por todas esas palabras y de alguna forma se han hecho carne en lo que he vivido en mi país y lo que estoy viviendo, ¿no? Yo creo que tiene un algo de oscuro que no es Galicia hoy día, que no es la palabra oscuridad en el mal sentido de la palabra, pero inevitablemente es un país que no da salido, es un país que siempre se está enjuiciando a sí mismo, es un país con un clima determinado que te lleva a un comportamiento determinado, porque eso es así en todos lados. Es un país alegre, festivo, porque tenemos fiestas por todos lados, pero donde la tragedia también se masca mucho. Yo creo que está reflejada. No es la Galicia urbana que hay hoy día, que ya tenemos una Galicia muy distinta, pero en el fondo yo creo que sí, que tiene mucho que ver. De todas formas, no es solo de Galicia, no aborda solo Galicia el aspecto de la peli, podría ser la España de los años oscuros, estamos hablando de los años 50, en pleno régimen. Blanco Mor se tiene que exiliar, escribe la novela en Argentina, ello tiene un impacto, sus amigos, sus queridos amigos, incluso algunos ya están enterrados y fusilados. Él salva la vida, pero continúa con la obra.
desde el ostracismo. Entonces, hombre, hay una cierta amargura a la hora de escribirlo porque hay dolor, pero no porque fuera de Ourense, podría haber sido, yo creo que de cierta manera de Cuenca, me da igual. Sí es cierto que luego en las claves Blanco Amor tira de lo que conoce, lógicamente, pero la gente de bien, los de la adoración nocturna de la Catedral de Ourense podrían ser la Catedral de Toledo, me da igual, es que es la gente de bien y en el fondo son tres personajes contestatarios, incluso uno las relaciones, lo que cae encima de la peli, lo que se propone, las relaciones homosexuales en ese tiempo, que hablar de ese tema era como muy difícil. Cibrán, aunque con su pensamiento, su remordimiento, su poco determinación, tiene un poco de conciencia de clase obrera. Hay unas frases por ahí que tiran contra el régimen en momentos que hablar contra el régimen era poco más o menos que la cadena de muerte. La pena de muerte. Es decir, que realmente la novela tiene un espíritu, tiene una cierta esperanza dentro de ese fatalismo, pero es que es un retrato de esos tiempos, sin llegar a ser una novela de corte histórico, de aquellas de guerra civil, que es lo bueno que tiene la novela, que es más moderna, que juega con otros valores, no es solo una crónica de unos fusilamientos de época. El género de guerra civil en España lo tenemos bastante, tal vez hay que hacerlo más, nunca se sabe, pero está un poquito gastado. En cambio aquí es como que se aborda desde otra perspectiva y es oscura, pero para mí tiene bastante esperanza, porque estos dan la vida también por sus ideas, por sus principios, no son gente, sí, acaba es un happy end, pero es que esos años no fueron muy felices, la verdad. Bueno, a mí muchos espectadores, incluso críticos, me relacionaron la película con Los Santos Inocentes, por ejemplo, es otra, o Tasio, hubo en Madrid, me lo relacionaron con Tasio. Bueno, ya ves, son diferentes realidades, diferentes países que tienen su particularidad. La Esmorga tiene su particularidad, no la tiene. Los Santos Inocentes tiene algo que ver, pero, o sea, esto es Galicia, no es Castilla. En ese aspecto está ahí, ¿no? O sea, está el clima, que es fundamental. Para mí lo más difícil de llevar esta novela al cine fue la atmósfera que marca la novela. Esa atmósfera de lluvia, de frío. Imaginaros Ourense, enero, febrero, marzo del año pasado. Sí. 8 ciclogénesis. Este año fue diferente. En este año ya no quieren ver, hubiésemos podido conseguir esa luz. Esa luz es la que hay en Ourense. Yo estuve con el director de fotografía, vemos mucho tiempo en Ourense, mirando solo, a lo mejor estábamos 10 horas mirando la luz, sentados, y es que captar lo que esa realidad infinita, concentrarla en este inmenso rectángulo, es complicado. Y era fundamental, porque eso está en Eduardo marca que la atmósfera, el clima, es algo fundamental para el destino de estos personajes. Sin eso no funciona esta historia. Y eso es lo más difícil. Y esa luz, esa atmósfera está en Galicia. Habrá otros países, pero Galicia tiene su de hecho, particularidad. Hay una versión de Gonzalo Suárez, ¿no? La anterior, La Parranda, que es también inspirada en Blanco Amor, e incluso Blanco Amor creo que estuvo de co-guionista con la peli en vida todavía con Gonzalo Suárez. Hicieron una versión de Asmorga que le llamaron La Parranda, que es otra luz, es otro concepto, es otra historia, y bueno, faltaba esta otra versión más dura, más oscura para, no sé, para colocar el contrapunto, ¿no? Sin ánimo de comparar, ¿no? No, bueno, era coger para mí la novela desde dentro, ¿no? Yo he respetado al máximo. Hay una ruta que os recomiendo, y la ruta Esmorga, que está en activo, que es como la ruta de Ulises en Dublín. De hecho, la película, vamos a ver si conseguimos internacionalizarla, porque Ourense es una maravilla, se conserva muy bien. Tiene baños termales, esas burgas que salen limpiando los tanques, existen, son 30, imaginaros, invierno lloviendo o nieve, nevando, estar a la intemperie a 37 grados, es una maravilla, os recomiendo hacer esa ruta y después conocer Ourense. Algunas son calientes de más, las de que salen las burgas esas de 50 y pico grados, yo tenía que meter el pie. Un poco. Que había que, para mí era coger la novela desde dentro, ¿no? Y el idioma era fundamental, ¿no? Entonces, y conservar ese espíritu solo se podía conservar cogiéndolo rodándolo en la ciudad donde se desarrolla la historia,
la atmósfera y el idioma. Eran tres fundamentos para llegar a la novela. Y Eduardo, lo digo porque en 1977 se había estrenado La Parranda y Eduardo está en Madrid, poco de estrenarse, y le escribe una carta a un amigo que se llama Carlos Laíño, que vive, y nosotros abrimos el Festival de Orense el año pasado, el 15 de noviembre, y yo leí esa carta, me la mandó 2 días antes de abrir el festival. Y yo me quedé impresionado porque Eduardo decía al final, bueno, la película sigue bien, a mí no me acaba de convencer, y sé que, pero pienso que algún día la rodaremos en Galiza, con nuestro dinero, con nuestros actores y en nuestro idioma. O sea, 30 años después, aquí estamos nosotros cogiendo el testigo, ¿no? Yo siempre pensé que eso, que de alguna de los seres humanos, la inmortalidad, creo que va por ahí, ¿no? Ir cogiendo testigos, ¿no? Que nos van dejando nuestros antepasados, ¿no? Sí, y en ese sentido yo creo que hay algo también muy importante, ¿no? Y es que la novela en su día pues tuvo muchos problemas con la censura. Es decir, la novela que Eduardo Blanco Amor ve editada no es la que a día de hoy está editada. En la Editorial Galaxia recuperamos hace 5 o 6 años los fragmentos que la censura eliminó. Y eso conecta con lo que decía antes Miguel, ¿no? Yo creo que la historia de Asmorga es también una historia con un punto social muy fuerte y es muy moderna en ese sentido. Eduardo Blanco Amor fue capaz de hablar de cosas que al régimen no le gustó, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se cargaron todas esas páginas y en su inconsciencia las archivaron, con lo cual, pues bueno, al final se hace justicia poética y las podemos recuperar, ¿no? Quizás esa Parranda primera que se llevó al cine, bueno, tenía más que ver con incluso una versión de Asmorga que ni el propio Eduardo Blanco Amor sentía como propia, ¿no? Y ahora sí, y eso también es mérito de este equipo. ¿Qué más? ¿Se estrena doblada? Sí, tenemos doblada y en versión original, en todas las ciudades que estrenamos. Yo estoy en contra del doblaje, pero en este país ya sabéis. Y, el detalle de la lengua, que lo has dicho, pero no sé si sois conscientes desde aquí de la importancia que tiene, porque se habla en términos de que está en gallego y pensaréis, como catalanes, que supongo que sois, que eso es lo normal. Y realmente allí es la primera vez que esto sucede. Hasta ahora todo... No, en salas comerciales, que una peli en galego vaya a salas comerciales y tenga esta repercusión de espectadores, de taquilla, etc., es la primera vez que sucede. Hay un antes y un después de Asmorga. Sí hubo escarceos de todo tipo antes, en series, telemovies, alguna peli que también ha ido al cine, pequeña distribución, pero siempre había el prejuicio de que cine galego en galego se peleaba con la taquilla, se peleaba con las salas comerciales, estaría pues ahí siempre en un reducto del marchamo cultural, de la excepción cultural que poco se cree en ella en Galicia porque los poderes no están por la voz, ¿no? Con lo cual es más meritorio que Ignacio y que peleara por hacerlo en galego y desmontar ese tópico que había en Galicia de que nunca funcionaría y demostrar que sí funciona con miles y miles de espectadores, con buena taquilla y con proyección exterior, versión original en galego y también doblada por nosotros en otras salas, ¿no? Creo que es un avance grande para nosotros. sí. El doblaje lo hemos hecho con los actores y las actrices, conservando, como hablamos nosotros, castellano, sin los tiempos compuestos, Sí, o sea, con errores. No me interesaba dobladores con ese lenguaje perfecto. Ya os digo, yo estoy en contra del doblaje. De hecho, si tuviera poder, que no lo tendré nunca, suprimiría el doblaje, pero así. Pero bueno, entonces hay un público que va a ver cine doblado, que hay para también que nuestro cine pensamos que tiene que ir a todos los espectadores, pero por suerte estamos en todas las ciudades. En Madrid estamos en el cine Renoir Princesa, versión original, en Bilbao, en todas las ciudades que estamos, por suerte estamos también en versión original. ¿Algo más? ¿Creéis? ¿Está bien? Bueno, yo simplemente, más que una pregunta, una reflexión personal, o no tan personal, porque también por aquí comentando también salía la cosa. Bueno, antes que nada también felicitaros tanto a Ignacio, el director, como a Miguel. El trabajo que hacéis es más de duro, es colosal. Yo creo que por unanimidad estamos aquí todos
nos hemos quedado boquiabiertos. Y bueno, nosotros, bueno, los que estamos aquí, que es casi del mismo medio, no hemos tenido la suerte de leer, ¿no?, la novela. Ahora sí tenemos bastantes ganas. Y lo curioso, que a mí me pasa muy poco en el cine, yo creo que es más una virtud, ¿no?, de esta película, es que sin leer la novela da la sensación que habéis sido muy fieles a la misma, ¿no? Y eso es una cosa que me pasa muy poco. Y luego también a nivel, antes hablabais de si podéis internacionalizar o que esta historia también puede ser universalizada. También me recuerda, de alguna manera, ya sé que es una locura decirlo y tal, pero a ese cine de Leone o ese cine de Arthur Penn sureño, La jauría humana, ¿no?, que de alguna manera son personajes que los ves desde sus propias entrañas, ¿no?, la condición humana, ¿no?, que se plantea así. Entonces, por ese sentido yo creo que también sí que bebe mucho, ¿no?, de cómo es el comportamiento humano universal, ¿no? Y es eso, básicamente una reflexión. Muchas gracias. Yo un poco lo que decía antes Morris, que sí que le quitamos un poquito de texto a Blanco Amor. Cuando lees la novela hay más palabras, pero hemos mantenido la coherencia del subtexto, aunque hemos traído más al cine, menos literatura, un poco más de cine, porque era necesario también eso, pero el subtexto es muy propio del autor, con lo cual creo que hemos sido fieles. Pero lo curioso es que digas tú que si lees la novela que somos fieles, ¿no? Claro, es eso. Sí. O sea, una cosa que al menos a mí no me suele pasar mucho cuando veo el cine, ¿no? Que sentir que fieles a una novela sin además, haber... te digo, para mí es una de las películas, yo en mi quinta película es la película más personal, fíjate. Claro, por eso sí, lo acabas de decir antes, por eso ya me choca aún más. Pero es mi sensación, igual ahora leer la novela... Eso que comentas, yo imagino que sacas esa conclusión, porque yo antes te decía, este es como un viaje más interior aún que el que plantea la novela. Y claro, son tres bestias. Entonces, entrarle a estos personajes no se les entra con palabras, se les entra con el físico, con la mirada, con el silencio, con el reproche, con la carne. Con la carne, con el... Con el fuego, con el agua. Ahí, los elementos, ¿no? Son tres trozos de carne. En ese aspecto hay un trabajo con la compositora Fonseca Montes, que allí donde está la imagen, la música puede entrar dentro de los personajes. Por eso, siempre era un riesgo impresionante en la bodega cuando están alrededor del vino. La imagen está, ¿no? Meter música ahí, y la música está trabajada para... O sea, la imagen está, no es necesario la música que apoye la imagen, está. Entonces, lo que sí que era interesante en la música es que podía entrar dentro de los interiores del personaje. Ese trabajo que fue también con ellos en esos 15 días, con Celtia, que vive en Los Ángeles, es gallega pero vive en Los Ángeles, gracias al Skype pues nos pasamos como 2 meses llegando, que al final llegamos a un piano, ¿no? Porque después pensábamos orquesta, después estábamos ahí, y lo curioso es que al final llegamos al piano exclusivamente. Con pocas notas, ¿no? Sí, y al piano, que además Celtia llevaba como 7 años, que no quería saber nada del piano, porque claro, desde los 4 años estudiando piano, estas cosas, o sea, no quería, y esta película también le sirvió para superarse ese trauma. Entonces, pero el piano era un instrumento que nos daba esa posibilidad de entrar dentro del interior de los personajes, ¿no? Que era, para mí, la música, no me interesa la música que acompañe, sino la música tiene que aportar su elemento que la imagen pues no lo da, porque no lo tiene por qué dar, ¿no? Incluso está tocado a piano eléctrico para que no coja la sonoridad. Hay incluso lo que puede ser un problema, ¿no? Que es el pedal, el piano, sabes que hace ruido. En la secuencia final, cuando Cibrán queda mirando al espectador, empieza al final del plano secuencia, empieza el piano, y cortamos soltando el pedal que hace y queda en silencio, ¿no? Ese fue para mí una de las decisiones más difíciles, porque era muy arriesgada dejar ahí 2 minutos de silencio después del espectáculo, ¿no? Pero, y además, eso es para mí es lo impresionante del cine, ¿no? Que es un trabajo colectivo y que cada persona que participa
aporte su parte creativa, hacia un camino común. Si logras, logrando vivir esa experiencia es lo máximo que puede dar el cine. Yo no digo nada, pero hay una cosa que ya me despido, muy bonita. Yo estoy tan contento de presentarlo aquí porque Miguel y yo nos criamos con el teatro, no había ni televisión autonómica, siempre vimos a las compañías catalanas, siempre tuvimos un referente. Entonces estar hoy con una película de mi Galicia profunda, con la que tuve mi familia, que me identifico tanto, que me vienen los olores de pequeño, que me vienen miles de sensaciones, estar nosotros aquí, presentarla en gallego, con un vasco, joder, que habla gallego, Carlos Jaldi, que se atrevió y fue un valiente. Y para los catalanes es algo que me da un orgullo muy especial, aunque ya presenté en Madrid, yo no hago diferencias, pero hay como un algo de la periferia que, joder, me dan unas ganas de compartir, que a mí también me encanta si llegan pelis catalanas subtituladas a Galicia y vascas, y bueno, que es un placer. Espero que sea para bien. Bueno, y después tengo que decir otra cosa, que esta película, que es La Galicia Profunda, también tiene mucho de Cataluña, porque yo he vivido 10 años en Cataluña. Y si esta película tiene toda esa puesta en escena y tal, la aprendí aquí en Barcelona. No les es tanto nadie. La película la hicimos nosotros. No, quiero decir que para mí esos 10 años fueron un aprendizaje porque era difícil en aquella época aprender cine. En Galicia no había. Sí, iba a contar una anécdota que antes ha salido de esto, que era que en el trabajo las puestas en escena eran laboriosos, o sea, antes de empezar a rodar, pues los tres con Ignacio, ver cómo hacemos, porque eran bastantes planos secuencia, con cámara en mano, steady, lo que sea, iba todo de un tirón, a veces planos secuencia largos, lo que decía Morris de la Bodega, que fueron 4 días de rodaje, pero era una escena de no sé cuánto tiempo en la peli, una escena importante. Y ahí la puesta en escena y saber lo que queríamos hacer, sintonizar, ecualizar, parecido en los grados de alcohol que teníamos, porque las botellas iban bajando, etc., era crucial para la credibilidad. Y me acuerdo un día que estábamos ensayando, hacía frío, suelo de tierra en la bodega de verdad, por tanto, frío, tal, incomodidad, un poco la desnudez, pero la carne ya un poco congelándose y pasándolo un poco mal. Carras expresa mejor lo mal que lo pasó en la peli, siempre lo cuenta la dureza que fue, no siempre, pero hubo días duros. Este fue uno de ellos, por ejemplo, y estábamos ahí ya llegando un poco a la conclusión, cerrando la puesta en escena, el resto del equipo, mucha parte del equipo esperando fuera para echar a rodar, pero hasta que nosotros lo teníamos claro con Ignacio no se rodaba. No es de aquello que vas ganando, bueno, ve tirando algún planito mientras no hacemos, no, aquí o era todo o no era nada. Y estábamos ya un poco cansados y teníamos aquel alambique que estaba con fuego debajo, eso que tenía grande, el que sale ahí y tal, como un cubo de agua, donde luego tenemos una serie de cosas que estaban ahí, que era como decorado, y comentábamos nosotros, joder, qué pena, nos falta, beberemos un poco de aguardiente de verdad para entrar más en escena, unas friegas de aguardiente por dentro y por fuera, nos falta eso, tal vez sí, estábamos ahí como comentando esto, venga, vamos a hacerlo aunque no nos vea Ignacio, me cago Dios por detrás, dar un trago, pero cuidado, no nos pasemos luego, tal, siempre es la medida, tal. Y en ese momento empezó a caer unas gotas del alambique, del serpentito. Bueno, el alambique está fuera. Sí, empezaron a caer unas gotas y digo, esto está funcionando, ¿cómo está? Yo casi perforo el estómago. Una gota que un etílico puro. Y era aguardiente de verdad, ¿sabes? El tiempo que estábamos nosotros montando la escena, aquello estuvo trabajando. Los de arte incluso tenían, por tanto, el bagazo dentro del alambique, que no lo esperas, piensas que es como todo de Jújar. Y estaba destilando de verdad y tal, fue como un subidón de hostia, tíos, que tenemos incluso aquí el aguardiente, empezó el aroma, ya sin tener que beberlo realmente, nos metió, venga, vamos a rodar, fue un subidón así bastante guay, de esos momentos mágicos. No, en esta película todo lo que hay es verdad. Casi todo, sí. No, lo del aguardiente, estuvimos 4 días, estuvo destilando 4 días. No hablemos de lo difícil que fue. El estercolero es basura orgánica, ¿eh? Estuvimos 4 días. Porque aquí el chico se lo toma en serio. Cuando dice, mierda, verdad. Bueno, es que yo creo que el cine es intentar llegar a la verdad, ¿no? Dicho esto... Muchas gracias.